Muy bien, ahora toca el turno de hablar acerca del concepto de potencial eléctrico. Ok, para iniciar nuestra exposición vamos a basarnos en el diagrama de la figura 1.4 y vamos a considerar un campo eléctrico debido a una carga QJ, ¿no? Entonces aquí tenemos esta carga QJ, estamos considerando que esta carga QJ genera un campo eléctrico, ¿no? Que está representado por este vector del campo eléctrico, por aquí, ¿no? Ok, y vamos a suponer que deseamos mover una carga positiva unitaria del punto A al punto B. Entonces, aquí vamos a imaginar que sobre esta trayectoria que hay del punto A hasta el punto B, vamos a estar desplazando una pequeña carga puntual Q, que vamos a considerar positiva. En este caso la vamos a considerar positiva. Y bueno, como el campo eléctrico, debido a la carga QJ, ejerce una fuerza en la carga de prueba unitaria, se debe ejecutar un trabajo. Aquí entra el concepto de trabajo, que nos va a servir más adelante en las ecuaciones. Entonces, como el campo eléctrico debido a la carga QJ ejerce una fuerza en la carga de prueba unitaria, se debe ejecutar un trabajo y consumir energía para mover la unidad de carga desde el punto A hasta el punto B. Ahora, en el punto P, aquí en este punto P, en el punto P de la trayectoria AB, la intensidad del campo eléctrico debido a esta carga QJ está dado por la ecuación 1.8, ¿no? La ecuación 1.8, pues no tiene nada de especial realmente, ¿no? Pues viene justamente de la sección anterior del estudio de campo eléctrico. Aquí, pues lo único que hay que notar es que esta distancia, R sub índice JP, pues básicamente lo que denota es la distancia que hay de la carga QJ, o sea, desde aquí hasta el punto P, ¿no? Simplemente es esta distancia. Y ya, nada más, ¿no? No hay más que agregar. Ya sabemos que este vector unitario, R sub índice 0, pues es básicamente un vector unitario que está trazado desde la carga QJ hacia el punto P. O sea, por aquí estaría el vector unitario, aunque no aparece en la figura, pues por aquí estaría el vector unitario R sub índice 0. Estaría por aquí. Ujú. Nada más, ¿no? Bueno, ok. Ahora, la ecuación 9 es donde se introduce justamente el trabajo. Ahora, el trabajo hecho sobre la unidad de carga para moverla una distancia de L a lo largo de la trayectoria AB está dado por la ecuación 1.9. Entonces aquí básicamente lo que vamos a tener es que en la figura 1.4, en la figura 1.4, este vector de L, pues bueno, sí, este vector de L básicamente pues va a ser un vector de desplazamiento. Este vector de L va a ser un vector de desplazamiento, ¿sí? Entonces, uh, este trabajo va a estar dado por la siguiente expresión. Va a ser igual a menos una vez el producto punto o producto escalar del vector de campo eléctrico por el vector de desplazamiento. Y luego esto va a equivaler a toda esta expresión. Ya sabemos que el vector de campo eléctrico se puede expresar como este cociente, ¿no? De la magnitud de la carga QJ sobre 4 veces pi por epsilon por esta distancia r elevada al cuadrado por el vector unitario r sub índice 0, que pues básicamente es lo que aparece en la ecuación 1.8, ¿no? Todo esto de aquí, toda esta expresión de aquí, pues es un equivalente del vector de campo eléctrico que justamente se expresó anteriormente en la ecuación 1.8, ¿no? Viene de aquí, ¿no? Simple y sencillamente venía de acá. Y eso producto escalar con el vector de L, con el vector de desplazamiento de L. Ahora, aquí es donde viene la parte interesante. Aquí es donde viene la parte interesante. Eh,
este producto de aquí, el producto punto de el vector unitario R0 con el vector de desplazamiento de L va a equivaler a una magnitud escalar denominada dr. Pero, ¿qué es dr? Bueno, aquí es donde viene la parte interesante, como ya dije. Ok. Tenemos el vector unitario R subíndice 0. Esto producto punto con el vector de desplazamiento de L, ¿no? Bueno, justamente por la definición del producto punto entre dos vectores, esto básicamente va a equivaler simple y sencillamente a L, en donde L aquí nos va a representar pues básicamente toda la longitud de la trayectoria, esencialmente. Eso por la magnitud del vector de desplazamiento, que en realidad aquí técnicamente va a ser un vector de desplazamiento infinitesimal. Y eso que multiplica a el coseno de teta. Y eso que multiplica a el coseno de teta. Y todo este producto pues equivale a este escalar antes mencionado, a este escalar dr, ¿no? Ok, aquí lo que hay que notar es que en la figura inicial de nuestro análisis, el ángulo teta que se señala, el ángulo teta que se señala, es el ángulo formado justamente, justamente aquí, ¿no? El ángulo formado entre el vector de campo eléctrico, y el vector de desplazamiento, ¿no? Pero aquí lo que hay que notar es lo siguiente. Con anterioridad había mencionado que aunque no aparece de forma explícita aquí en la figura, por aquí abajito se puede o se podría ubicar o se debería ubicar el vector unitario RO. RO. Dirigido desde la carga QJ hacia el punto P. Ahora bien, si este vector unitario R subíndice 0 se extendiese, pues básicamente este vector unitario pues coincide esencialmente en dirección y sentido con el vector de campo eléctrico, y entonces básicamente este vector unitario R subíndice 0 va a formar respecto del vector de desplazamiento el mismo ángulo teta. Y luego simplemente por la definición de producto punto, producto escalar de dos vectores, pues de ahí se obtiene justamente esta expresión de la multiplicación de el coseno de teta, ¿no? Y eso es lo que significa dr en la ecuación 1.9. Ok, ahora el signo negativo que aparece aquí, aquí y aquí. El signo negativo significa que el trabajo es hecho sobre la carga en contra del campo eléctrico debido a la carga puntual QJ. El trabajo hecho para mover la unidad de carga desde el punto A hasta el punto B está dado por la ecuación 1.10. Como ya había mencionado anteriormente, en realidad este vector de desplazamiento lo que representa son desplazamientos muy cortos, desplazamientos muy pequeños, o desplazamientos infinitesimales, de tal forma que para realizar el cálculo de todo el trabajo que se requiere para mover la carga de prueba desde el punto A hasta el punto B, pues se termina generando una integral, ¿no? Entonces tienes una integral definida desde el punto A hasta el punto B, y entonces el trabajo realizado va a ser igual a menos una vez esta integral definida desde el punto A hasta el punto B de todos estos productos escalares o productos punto del vector campo eléctrico con el vector desplazamiento. Esto termina por transformarse en la integral definida desde RJA hasta RJB, que pues esencialmente es equivalente
¿no? Lo único que hay que tomar en cuenta es lo que representan RJA y RJB. Volvemos a la figura. Pues básicamente lo que nos indica la figura es que respectivamente RJA y RJB representan estas distancias. La distancia que da la carga QJ al punto A, y bueno, en el caso de RJA y en el caso de RJB, pues la distancia que hay de la carga QJ al punto B, ¿no? Y ya, simplemente es lo que representa. Y luego, pues se hace una sustitución de nueva cuenta. Aquí lo que se hace es colocar la magnitud del campo eléctrico, que viene desde la ecuación 1.8. Simplemente se sustituye por todo este cociente, y ello que multiplica a la magnitud escalar de R, ¿no? Ello que multiplica a la magnitud escalar de R, que ya vimos con anterioridad que esta magnitud escalar de R resulta del producto punto de este vector unitario R subíndice 0 por el vector de desplazamiento, ¿no? Y luego, al evaluar la integral definida, pues simple y sencillamente vas a obtener toda esta expresión, ¿no? Como todo este cociente, bueno, mejor dicho, como el cociente de la carga QJ décima sobre 4 veces pi por epsilon es constante, pues toda esta parte se saca de la integral. Entonces en realidad solamente se evalúa la integral definida con esta expresión, ¿no? Que en realidad quedaría aquí dentro de la integral 1 sobre RJP cuadrada, diferencial de R, ¿no? Es lo que quedaría. Y al evaluar la integral definida, pues simplemente obtienes esta diferencia, ¿no? 1 sobre RJB menos 1 sobre RJA. Y ok, ahora, bueno, eso es suponiendo que solamente que el campo fuese generado solo por una carga puntual, QJ décima. La ecuación 1.11 es una extensión del caso expuesto en la ecuación 1.10, pero para n cargas. Es decir, si en lugar de que hubiese solo una carga QJ décima, como se muestra aquí en la figura 4, hubiese n cargas puntuales, digamos una carga 1, bueno, por acá una carga Q1, por acá otra carga Q2, etcétera. Bueno, más cargas. ¿Qué es lo que sucedería si deseásemos hacer lo mismo? O sea, si deseásemos llevar desde un punto A hasta un punto B, si deseásemos mover una cierta carga puntual Q, considerando que aquí el campo eléctrico, digamos el campo eléctrico neto en este punto P en el que se ubicaría nuestra carga de prueba Q, pues sería básicamente la suma, ¿no? La suma vectorial de los campos eléctricos generados respectivamente por Q1 y por Q2, bueno, hasta Qn en general, ¿no? Y eso es básicamente lo que expone la ecuación 1.11, ¿no? Te dice, ok, si en lugar de tener solamente una carga puntual tuvieses n cargas puntuales que generan el campo eléctrico, entonces básicamente lo que tendrías es que el trabajo total sería igual a la suma desde j igual a 1 hasta n, hasta las n cargas, de todo este cociente, que es el mismo que se muestra aquí, este cociente constante de la ecuación 1.10, que multiplicaría a cada una de estas diferencias, ¿no? La distancia r de jb y r de ja, donde aquí pues la distancia r representaría la distancia que hay desde cada una de las cargas puntuales, o sea, desde q1 hasta el punto b, desde q2 hasta el punto b, y así sucesivamente hasta n, y lo mismo para la distancia al punto a, ¿no? Básicamente lo que te dice. Ahora, en esta ecuación, en la ecuación 1.11, el trabajo, este trabajo W, es definido como la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Es decir, que esta misma ecuación 1.11, en esta misma ecuación 1.11, este trabajo equivale justamente a esto, a esta diferencia de potencial entre el punto
A y el punto B, ¿no? Que vamos a definir literalmente como eso, como una diferencia, como una resta del potencial que hay en el punto B, es decir, del potencial eléctrico que hay en el punto B, menos el potencial eléctrico que hay en el punto A. Y bueno, la parte de la derecha de la ecuación 1,12 pues es idéntica a la de la anterior, ¿no? O sea, toda esta expresión es idéntica a toda esta de aquí, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver. El potencial absoluto en el punto B dentro de un campo eléctrico es obtenido al colocar el punto A en el infinito. Es decir, si nos basamos en la figura, hipotéticamente lo que consideraríamos sería lo siguiente, o geométricamente lo que consideraríamos sería lo siguiente. Entonces aquí estamos ubicando el punto A por aquí, ¿no? Lo único que haríamos sería colocar el punto A mucho más lejos, ¿no? Con tendencia al infinito. Con tendencia al infinito. Y entonces, si hiciésemos esto, lo que va a suceder, bueno, sí, entre otras cosas, lo que va a suceder es que esta distancia, ¿no? Que habría desde la carga QJésima hasta el punto A, o sea, esta distancia RJA, pues también va a tender al infinito, también va a ser cada vez más distante, cada vez más larga esta distancia, va a tender hacia infinito también. Y luego, con esta tendencia al infinito de esta distancia RJA, lo que va a suceder es lo siguiente. Entonces, como RJA tendería al infinito, aquí, como RJ tendería hacia el infinito, pues entonces este cociente pues tendería en su totalidad a 0. Entonces aquí tendrías 1 sobre RJB menos 0, en términos prácticos menos 0. Y entonces simple y sencillamente podrías considerar que toda esta expresión multiplicaría solamente a este cociente. Sí, bueno, sí, solamente este cociente 1 sobre RJB. Ajá. Pero como lo que nos interesa es el potencial absoluto en el punto B, pues ya no tiene, bueno, en este caso ya no tiene sentido hacer la distinción entre puntos y se puede prescindir del subíndice B y simplemente considerar la expresión 1 sobre RJ. Y entonces, pues al realizar la multiplicación, numerador por numerador, denominador por denominador, 1 por QJésima te va a dar QJésima y en el denominador pues tendrías justamente todo este producto, ¿no? 4 por pi por epsilon por RJ, 4 por pi por epsilon por RJésima. Y ya, eso es todo, ¿no? Ahora, ok. El potencial eléctrico es un escalar, a diferencia de la intensidad de campo eléctrico, que es un vector. Ahora, la relación diferencial de que el trabajo, bueno, el trabajo infinitesimal, un trabajo muy pequeño de W, es igual a menos una vez el producto punto o el producto, sí, el producto punto o el producto escalar del vector campo eléctrico por el vector desplazamiento, puede ser escrita de forma alternativa como se muestra en la ecuación 1,14, aquí como muestra la ecuación 1,14. En donde, en donde básicamente por la definición del producto punto producto escalar de los dos vectores, pues esto va a ser igual a menos una vez la magnitud del primer vector, es decir, la magnitud del vector de campo eléctrico, por la magnitud del segundo vector, que sería la magnitud del vector desplazamiento, por el coseno del ángulo que se forma entre los vectores, que ya vimos desde la figura, que ese ángulo lo estamos denotando por teta, aquí, ¿no? Y pues ya, ¿no? Simple y sencillamente eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, la última parte.
La componente del vector de campo eléctrico, en la dirección de la tangente a la trayectoria AB en el punto P, está dada por la expresión de la ecuación 1.15, en donde esta componente tangente a la trayectoria, es simplemente igual a menos una vez el cambio en el potencial eléctrico, delta V, menos, sobre la magnitud de este desplazamiento infinitesimal de L, ¿no? Eso es todo. Y aquí, bueno, nada más para aclarar, bueno, tenemos nuestro campo eléctrico, acá tenemos nuestro vector de campo eléctrico. Tenemos nuestro vector de campo eléctrico, aquí está el vector de campo eléctrico. Aquí está el vector de campo eléctrico en el punto P, en este nuestro punto de análisis P. La componente de este vector campo eléctrico, que sería tangente a la trayectoria, pues básicamente va a coincidir de hecho con el vector desplazamiento. Esta es la componente tangente de la que nos habla la ecuación 1.15. Y lo único que hay que tomar en cuenta finalmente es que en la ecuación 1.15, para el cálculo del potencial eléctrico V, pues se puede emplear la ecuación 1.13, ¿no? Se puede emplear la ecuación 1.13, esta, ¿no? Y nada más. Y, bueno, una última observación acerca de la ecuación 1.15. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de potencial eléctrico es el volt, ¿no? Aquí tendrías volt, ¿no? Volt. Y la magnitud de la intensidad de campo eléctrico puede ser entonces expresada en volts por metro. ¿Por qué? Bueno, el potencial eléctrico se expresa en volts y aquí el vector de desplazamiento de L pues lo vamos a expresar en metros, ¿no? Entonces tendrías volt sobre metro o volt por metro, ¿no? Y entonces el campo eléctrico también se puede expresar en volts por metro o en newtons por coulomb, como vimos en la sección anterior, en el repaso del concepto de campo eléctrico. Con eso terminaríamos el repaso de las leyes básicas de electrostática y